La tensión podía sentirse en el aire incluso antes de que alguien pronunciara una sola palabra, porque lo que estaba a punto de revelarse no era una simple polémica televisiva más, sino una historia cargada de emociones, acusaciones, heridas abiertas y nombres muy conocidos que volverían a sacudir el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando la figura de Carlota Corredera volvió al centro de la conversación mediática, esta vez no como presentadora ni como comentarista, sino como protagonista de un relato que dejó a muchos con la boca abierta. La periodista y comunicadora, que durante años había sido uno de los rostros más visibles de la televisión española, sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre una situación de acoso que, según sus palabras, había marcado profundamente su experiencia dentro del universo televisivo. Lo que parecía una simple declaración terminó convirtiéndose en una tormenta mediática cuando en el relato apareció el nombre de Alba Carrillo, una figura acostumbrada a las polémicas, pero que jamás imaginó verse envuelta en una acusación tan delicada. La historia comenzó a tomar forma cuando Corredera decidió romper su silencio en un contexto donde las tensiones dentro del mundo televisivo ya estaban al límite. Durante años había sido una de las caras visibles de programas que generaban enormes audiencias, especialmente en el ámbito del corazón y la crónica social, donde cada palabra puede desencadenar una tormenta. Sin embargo, lo que contó esta vez no era una simple discusión de plató ni una disputa entre colaboradores. Habló de presión, de comentarios que traspasaban ciertos límites, de un ambiente que en ocasiones se volvía hostil. Sus palabras fueron medidas, pero firmes. Y aunque evitó en un primer momento señalar directamente a alguien, el nombre de Alba Carrillo comenzó a circular rápidamente entre quienes seguían de cerca el tema. Carrillo, conocida por su carácter directo y por no callarse nunca cuando algo le incomoda, no tardó en reaccionar. Su trayectoria televisiva siempre había estado marcada por enfrentamientos intensos, debates acalorados y opiniones que dividían al público. Pero esta vez la situación era distinta. No se trataba de un intercambio de reproches en un programa ni de un comentario irónico en una tertulia. Las insinuaciones sobre un posible comportamiento inapropiado la colocaban en una posición complicada. Muchos espectadores comenzaron a preguntarse qué había pasado realmente entre ambas figuras, qué episodio concreto había llevado a que la tensión llegara a ese punto. Mientras las redes sociales ardían con especulaciones, otro nombre irrumpió con fuerza en la conversación, el de Antonio David Flores. Durante años, Flores había sido uno de los personajes más controvertidos de la televisión española, especialmente por su historia mediática ligada a diferentes conflictos públicos. Su aparición en esta historia no fue casual. Desde el primer momento dejó claro que tenía una opinión muy marcada sobre lo que estaba sucediendo. Sus declaraciones añadieron aún más combustible a una polémica que ya parecía imparable. Según quienes seguían el tema desde dentro del mundo televisivo, la intervención de Antonio David fue como arrojar gasolina sobre una llama que ya ardía con fuerza. Él insinuó que la situación revelaba contradicciones dentro del propio entorno mediático que durante años había dominado ciertos programas de televisión. Sus palabras no fueron neutras. Al contrario, parecían dirigidas a poner en cuestión ciertas narrativas que habían circulado durante mucho tiempo en la industria. Y aunque no todos compartieron su punto de vista, lo cierto es que su intervención cambió el tono de la conversación pública. La polémica empezó a crecer a una velocidad sorprendente. Programas de televisión, tertulias de radio y artículos digitales comenzaron a analizar cada detalle. ¿Había habido realmente acoso? ¿Se trataba de una interpretación personal de una situación tensa? ¿O era simplemente otro capítulo más en la interminable cadena de conflictos mediáticos que rodean a ciertas figuras del entretenimiento español? Las opiniones estaban profundamente divididas. Algunos defendían a Carlota Corredera y consideraban que su testimonio debía tomarse en serio, mientras otros pedían prudencia antes de señalar a nadie. Lo cierto es que la historia entre Corredera y Carrillo no surgía de la nada. Ambas habían coincidido en distintos momentos dentro del ecosistema televisivo, un mundo donde las relaciones personales a menudo se mezclan con las dinámicas profesionales. En ese entorno, los debates pueden intensificarse, las emociones se amplifican y las diferencias de opinión pueden convertirse en enfrentamientos públicos. Muchas veces el espectador solo ve una pequeña parte de lo que ocurre detrás de cámaras, pero los protagonistas viven cada momento con una intensidad mucho mayor.
Carlota Corredera llevaba tiempo alejándose de ciertos formatos televisivos que habían marcado una etapa muy importante de su carrera. Para muchos espectadores, ella representaba una forma concreta de entender la televisión del corazón, una que combinaba debate, emoción y una mirada crítica sobre los propios protagonistas de las noticias. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en pantalla había cambiado. Algunos interpretaban ese cambio como una evolución profesional, mientras otros lo veían como el resultado de tensiones internas dentro de la industria. En medio de ese contexto, sus palabras sobre el acoso adquirieron una dimensión aún más compleja. No solo se trataba de una experiencia personal, sino también de un reflejo de las dinámicas de poder que pueden existir en los entornos mediáticos. La televisión, con sus cámaras, sus audiencias millonarias y su necesidad constante de generar contenido impactante, puede convertirse en un lugar donde las emociones se llevan al extremo. Por su parte, Alba Carrillo respondió con la mezcla de firmeza e ironía que la caracteriza. Negó cualquier insinuación que pudiera dañarla y dejó claro que no estaba dispuesta a aceptar una imagen que consideraba injusta. Sus seguidores la apoyaron de inmediato, defendiendo su trayectoria y recordando que muchas veces había sido ella quien había soportado críticas durísimas en televisión. Para ellos, la situación era una muestra más de cómo el mundo del espectáculo puede volverse contra cualquiera en cuestión de horas. Pero la historia no terminó ahí. La intervención de Antonio David Flores siguió generando titulares. Él aprovechó el momento para recordar episodios pasados y para cuestionar el papel de algunos programas que, según su punto de vista, habían contribuido durante años a crear un clima de confrontación constante. Sus palabras fueron interpretadas por algunos como una venganza mediática, mientras otros las vieron como una forma de abrir un debate incómodo sobre cómo funciona realmente la televisión. El público, mientras tanto, observaba con una mezcla de fascinación y cansancio. Fascinación porque estas historias tienen todos los elementos de un drama contemporáneo: rivalidades, acusaciones, giros inesperados. Cansancio porque, al mismo tiempo, muchos espectadores sienten que el mundo del espectáculo vive atrapado en un ciclo interminable de polémicas que se repiten con distintos protagonistas. A medida que pasaban los días, la conversación comenzó a desplazarse hacia una reflexión más amplia. Algunos periodistas se preguntaban si el caso podía servir para analizar cómo se gestionan los conflictos dentro de los medios de comunicación. Otros recordaban que las acusaciones de acoso deben tratarse con responsabilidad, evitando convertirlas en simples herramientas para alimentar el espectáculo. En ese punto, la figura de Carlota Corredera volvió a adquirir protagonismo. Más allá de la polémica concreta, su decisión de hablar abiertamente sobre lo que había vivido fue interpretada por muchos como un gesto de valentía. No es fácil exponer experiencias personales en un entorno donde cada palabra puede ser analizada, criticada o incluso distorsionada. Al mismo tiempo, la reacción de Alba Carrillo también fue vista como una defensa legítima de su propia reputación. En el mundo mediático, la imagen pública es uno de los activos más importantes, y cualquier acusación puede tener consecuencias duraderas. Por eso, su respuesta fue firme, directa y cargada de la seguridad que siempre ha mostrado frente a las cámaras. Mientras tanto, Antonio David Flores continuó ocupando su papel de figura polémica dentro del debate. Sus intervenciones dividían opiniones, pero nadie podía negar que conseguían mantener el tema en el centro de la conversación. Cada declaración suya generaba nuevas reacciones, nuevos comentarios, nuevas discusiones. Lo que empezó como un testimonio personal terminó convirtiéndose en un espejo de la propia industria televisiva. Un lugar donde las historias humanas se mezclan con intereses profesionales, donde las emociones se amplifican y donde cada conflicto puede transformarse en un espectáculo público. Quizá, con el paso del tiempo, esta polémica se diluya como tantas otras que han sacudido el mundo del entretenimiento. O quizá deje una huella más profunda, obligando a algunos a replantearse ciertas dinámicas que durante años se han considerado normales. Lo único seguro es que, por un momento, tres nombres,
Carlota Corredera, Alba Carrillo y Antonio David Flores, volvieron a situarse en el centro de una historia que demuestra hasta qué punto la televisión puede convertirse en un escenario donde la realidad y el drama se entrelazan de una forma casi imposible de separar. Y sin embargo, cuando parecía que la tormenta mediática ya había alcanzado su punto máximo, ocurrió algo que volvió a sacudir el tablero. Las declaraciones seguían circulando, los programas analizaban cada gesto, cada palabra, cada silencio, y la historia adquiría una dimensión cada vez más intensa. Lo que para muchos empezó como una polémica más del mundo televisivo estaba empezando a revelar un trasfondo mucho más complejo, lleno de viejas rivalidades, heridas acumuladas y cuentas pendientes que nunca habían terminado de cerrarse. La figura de Carlota Corredera volvía a ocupar el centro de la conversación, pero ahora sus palabras empezaban a interpretarse bajo una nueva luz. Algunos analistas televisivos señalaban que su testimonio no podía separarse del contexto en el que se había desarrollado su carrera. Durante años había estado en primera línea de un tipo de televisión donde las emociones se mostraban sin filtros, donde los debates podían convertirse en auténticos enfrentamientos y donde cada intervención tenía la capacidad de generar titulares. Corredera había sido una de las voces más influyentes de ese formato televisivo, defendiendo posturas con una intensidad que a veces provocaba admiración y otras veces críticas feroces. Pero ahora, al hablar de acoso, parecía estar describiendo un ambiente que, según ella, había ido deteriorándose poco a poco. No era una acusación lanzada al aire sin más. Era, al menos desde su perspectiva, el reflejo de una experiencia personal que había dejado una huella profunda. Por supuesto, en el mundo del espectáculo las versiones rara vez coinciden. Y la reacción de Alba Carrillo fue inmediata. Carrillo nunca ha sido una persona que se quede callada cuando cree que algo es injusto, y esta vez no iba a ser diferente. En distintas intervenciones públicas dejó claro que rechazaba cualquier insinuación que la situara como responsable de una situación de acoso. Sus palabras fueron contundentes, y en ellas se mezclaba indignación con una evidente determinación de defender su nombre. Para quienes conocen la trayectoria de Carrillo, esa reacción no sorprendió. Desde que se convirtió en un rostro habitual de la televisión, su carácter directo la ha llevado a protagonizar numerosos enfrentamientos mediáticos. Pero también ha demostrado una capacidad notable para resistir la presión pública. Cada polémica parecía fortalecer su determinación de no dejarse definir por las críticas. En medio de ese enfrentamiento de relatos apareció nuevamente la figura de Antonio David Flores, cuya intervención seguía generando titulares. Flores parecía dispuesto a aprovechar el momento para cuestionar el funcionamiento de ciertos programas y el papel que algunos de sus protagonistas habían tenido durante años. Sus declaraciones no solo se referían al conflicto entre Corredera y Carrillo, sino que apuntaban a algo más amplio, una crítica al sistema televisivo que, según él, había alimentado dinámicas de confrontación permanente. Para algunos espectadores, sus palabras resultaban provocadoras. Para otros, eran simplemente una continuación de las batallas mediáticas que él mismo había protagonizado durante tanto tiempo. Pero lo cierto es que cada vez que hablaba, el debate volvía a encenderse. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla digital. Miles de usuarios comentaban la situación, tomando partido por uno u otro lado. Algunos defendían a Carlota Corredera y pedían respeto hacia su testimonio. Otros respaldaban a Alba Carrillo y denunciaban lo que consideraban una acusación injusta. Entre unos y otros, el nombre de Antonio David Flores aparecía constantemente, alimentando discusiones que a veces parecían no tener fin. Pero más allá del ruido mediático, había algo que muchos empezaban a percibir. Esta historia estaba revelando las tensiones internas de un tipo de televisión que durante años había dominado las tardes y las noches de millones de espectadores. Un formato basado en el debate, en la exposición pública de conflictos personales y en la constante búsqueda de momentos impactantes. Durante mucho tiempo, ese modelo había funcionado con enorme éxito. Las audiencias respondían, los programas se convertían en fenómenos culturales y los protagonistas adquirían una notoriedad extraordinaria. Sin embargo,
Con el paso del tiempo también comenzaron a surgir críticas sobre los límites de ese tipo de contenido. Las palabras de Corredera parecían tocar precisamente ese punto sensible. ¿Hasta dónde puede llegar el enfrentamiento televisivo sin convertirse en algo dañino para quienes participan en él? ¿Dónde está la línea entre el debate intenso y el ambiente hostil? Estas preguntas empezaban a aparecer en artículos, tertulias y comentarios de expertos en comunicación. Mientras tanto, Alba Carrillo seguía defendiendo su postura con la misma energía que siempre la ha caracterizado. En sus intervenciones insistía en que la historia que se estaba contando no reflejaba la realidad que ella había vivido. Para Carrillo, el problema no era solo la acusación en sí, sino el impacto que podía tener sobre su reputación pública. Y en el fondo, esa preocupación era comprensible. En el mundo del espectáculo, la imagen pública puede cambiar en cuestión de horas. Un titular, una frase sacada de contexto o una interpretación equivocada pueden marcar la percepción del público durante años. Por eso, la reacción de Carrillo fue tan intensa. No se trataba solo de responder a una polémica puntual, sino de proteger una trayectoria construida a lo largo de mucho tiempo. Mientras tanto, Antonio David Flores continuaba lanzando comentarios que parecían diseñados para mantener el tema en el centro de la conversación. Algunos interpretaron su actitud como una estrategia para ajustar cuentas con ciertos sectores de la televisión. Otros simplemente pensaban que estaba diciendo lo que llevaba tiempo queriendo decir. En cualquier caso, su presencia añadía una capa adicional de tensión a una historia que ya estaba cargada de emociones. Lo más curioso es que, en medio de todo ese torbellino mediático, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo se sentirían realmente los protagonistas lejos de las cámaras. Porque detrás de cada declaración pública hay seres humanos que viven las consecuencias de estas polémicas de una manera mucho más personal de lo que el público suele imaginar. Carlota Corredera, por ejemplo, había dedicado gran parte de su vida profesional a la televisión. Su carrera estaba profundamente ligada a ese medio, y no debía de ser fácil enfrentarse a una polémica que cuestionaba aspectos tan delicados de su experiencia. Alba Carrillo, por su parte, estaba acostumbrada a lidiar con la presión mediática, pero incluso para alguien con su experiencia, verse envuelta en una acusación de este tipo debía de resultar especialmente duro. Y Antonio David Flores, con su historial de enfrentamientos públicos, parecía moverse en este terreno con una mezcla de experiencia y desafío constante. A medida que pasaban las semanas, la intensidad de la polémica empezó a fluctuar. Algunos días parecía que el tema estaba a punto de desaparecer de los titulares, y al siguiente volvía a estallar con una nueva declaración o una nueva interpretación. Es el ciclo habitual del espectáculo mediático. Una historia surge, crece, se transforma y finalmente da paso a otra polémica que ocupa su lugar. Pero incluso cuando el ruido disminuye, quedan las preguntas. ¿Qué ocurrió realmente entre las personas implicadas? ¿Qué parte de la historia corresponde a los hechos y cuál pertenece a las interpretaciones? ¿Y qué lecciones, si es que hay alguna, pueden extraerse de todo esto? Quizá la respuesta no sea sencilla. El mundo de la televisión es un escenario complejo donde las relaciones personales, las presiones profesionales y las expectativas del público se mezclan de una manera difícil de separar. Lo que sí parece claro es que esta historia volvió a demostrar algo que el público conoce muy bien. Cuando se combinan personalidades fuertes, cámaras encendidas y millones de espectadores atentos, cualquier conflicto puede convertirse en un auténtico terremoto mediático. Y así, entre declaraciones cruzadas, interpretaciones contradictorias y una atención pública que no parecía agotarse, la historia siguió desarrollándose, dejando claro que en el universo del espectáculo las polémicas nunca terminan de la manera en que uno espera, sino que simplemente se transforman, cambian de forma y continúan alimentando el eterno ciclo de historias que mantienen a la audiencia mirando la pantalla con una mezcla de curiosidad, sorpresa y, a veces, incredulidad.